Guillermo Peiro, pues me pide, voy a empezar con una selección muy sucinta, no quiero que esto se alargue demasiado, yo soy muy lento, yo lo comprendo. Disculpadme. Voy a empezar por estos fragmentos a la pintura de Guillermo. En principio queríamos traer aquí, pues, no tengo ganas de decir nada más. La cuestión es que voy a empezar por esos fragmentos, aunque no se puedan. Me dio también, es que Juanjo y queda su huella en ese algo, y diría incluso algo más que su huella, una especie de imagen difusa, ¿no? Porque el mito es difuso. Lo titulé Ámbitos y estancias, con lo cual no hace tanto que no he escrito poesía, solo 13 años, estamos en 2013. 2013, ¿no? Este es del año 2000, la exposición se hizo en la Galería Leonardo. Utilizo algunas palabras, y eso sí, bueno, se llama ámbitos y estancias. Algunas palabras, utilizo muy pocas. Solo el significado primitivo que tenían aquellas palabras. Por ejemplo, cuando hablo de una crisis, hablo de esa necesidad, ese momento, como era en griego, ¿no? de tomar unas decisiones que, sin embargo, tienes que tomar una detrás de otra de tal manera que nunca se termine hasta que ya lo das por imposible. O en el vacío. Media ese velo de agua de cristal de música extrañada. E inmediatamente tal interferencia nos reclama. Deseo suscitado de pronto desde siempre. Poético, de la contemplación. Nada se sigue ni entera. También el agua medita el ojo que la extiende. Ya no solo su estar o su corriente, sino la profundidad, su simulacro, su traspasado imán, su fingimiento. Pupila. Hacia lo hondo siempre, dentro. Desde la escena, también hay alguien o algo, también alguien o algo hasta la selva, hasta un lago invertido de peces y esperanza. 21. Este es el único que... Este nunca he querido contar nada. Sino de eso que me había pasado. Dejar, pues eso, unas palabras, sin más. Entonces este sí fue... algunos tienen que ver con la infancia. Este fue la muerte de un niño que no se llamaba Serafín, Serafín era su hermano. Hemos hablado de la acequia de Moncada. Este era un niño, un día nos enteramos que se había caído la acequia y había muerto. Estaba intentando calcular, el tiempo se convierte en una cosa muy difícil.